Buenos días, queridos hermanos de la Séptima Iglesia. Hoy es el Día del Señor y estamos felices por poder rendir culto a Dios a pesar de las circunstancias. A pesar de este aislamiento, sabemos que no estamos solos, que somos un cuerpo y que la Iglesia del Señor no se ha cerrado y no se ha detenido. Les voy a invitar a que leamos la palabra del Señor en el texto que más tarde vamos a reflexionar sobre él durante el sermón. La palabra del Señor se encuentra en el capítulo 19, en los versículos 28 al 44. Y la palabra del Señor dice así: Después de decir esto, Jesús siguió su camino en dirección a Jerusalén. Cuando ya estaba cerca de Betfagé y Betania, junto al monte que se llamaba de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: vayan a la aldea que está ante ustedes. Al entrar en ella, van a encontrar atado un burrito sobre el cual nadie ha montado. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta ¿por qué lo desatan?, responderán: porque el Señor lo necesita. Los discípulos se fueron y encontraron todo tal y como él les había dicho. Mientras desataban el burrito, sus dueños le dijeron: ¿por qué lo desatan? Ellos contestaron: porque el Señor lo necesita. Luego se lo llevaron a Jesús, echaron sus mantos sobre el burrito e hicieron montar a Jesús. Conforme Jesús avanzaba, la multitud tendía sus mantos por el camino. Cuando se acercó a la bajada del Monte de los Olivos, todo el conjunto de sus discípulos comenzó a gritar de alegría y a alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto. Y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que iban entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús les dijo: si estos callaran, las piedras clamarán. Ya cerca de la ciudad, Jesús lloró al verla y dijo: ah, si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor y te sitiarán, y te destruirán por completo, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra. Pero cuando no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. Buenas tardes, queridos hermanos. Los saludo en el nombre del Señor, esperando que hayan tenido una buena semana y que sea de un gran gozo para nosotros este culto de oración a Él. Voy a leer el Salmo 118, el versículo 28 y 29. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Amén. Oremos. Señor y Padre nuestro, te doy muchas gracias por lo que nos das cada día. Gracias, Señor, porque tú nos provees de todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno. Gracias, Señor, porque eres un Dios de misericordia. Te quiero pedir, Señor, esta tarde por todos los necesitados, por estos necesitados que están enfermos, Señor, por los enfermos que están con esta pandemia. Te pido, Señor, que ayudes a todos los que te necesitan, Padre. También te quiero pedir por aquellas personas que están solitas en su hogar. Dales tú la compañía y la paz que necesitan, Señor. A los adultos, a los niños, protégelos, Padre. Te lo ruego, Señor. Te pido también, Señor, por todo el personal que sale a trabajar todos los días, Señor. Por el personal de salud, que ellos salen a entregar todo por los demás, Señor. Protégelos a ellos y a sus familias, Señor. Te pido, Padre, que te quedes con nosotros y nos ayudes. Tú tienes el control de todo. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. 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 Un gran abrazo, hermano, a la distancia, a la familia Fuentes León.
Hello. Hola hermanos, les saludamos cariñosamente, contarles que los extrañamos mucho y queremos invitarlos esta mañana a cantar una alabanza, la alabanza Solo a ti sea la gloria. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Chao. Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor, gracia y paz para sus vidas. En este tiempo de confesión de pecados me gustaría invitarlos a que abran sus Biblias en el Salmo 118, versículo 25. Dice la palabra del Señor: Señor, concédenos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Hoy sabemos que somos salvos y que tenemos la victoria, no por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo. Así que quiero invitarlos a que podamos orar, a tener un tiempo de confesión de pecados, pero con esto en mente, con esto bien arraigado en nuestros corazones, de saber que ya hemos sido perdonados, de que ya Cristo nos hizo salvos y que Él venció. Cerramos nuestros ojos, Padre amado. Nos acercamos ante tu trono, Señor, con humildad, reconociendo que somos pecadores y que solamente por los méritos de Cristo nos podemos acercar hoy, confiadamente, sabiendo que tú nos escuchas, sabiendo que tú estás ahí y que tú sales a nuestro encuentro, aun cuando hemos sido muchas veces rebeldes, Señor, tú estás ahí atento para salir y abrazarnos. Te pedimos
Oh Espíritu Santo, que tú cada día nos lleves, Señor, a tener esta convicción, Padre, de pecado y llevarnos, Señor, al arrepentimiento. Convéncenos, Padre, cada día que necesitamos morir más y más a nosotros mismos. Sabemos, Padre, que hemos sido salvados y que tú nos has dado la victoria. Y aún así, te rogamos, oh Señor, danos la victoria. Oh Señor, danos la salvación. No porque dudemos de ello, sino porque queremos, Padre, experimentarlo más en nuestras vidas. Te pedimos perdón si nos falta gozo, si nos falta pasión. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú avives ese fuego, de que tengamos, Señor, bien, Padre, presente lo que tú has hecho en nuestras vidas, para que jamás dudemos de la obra de Cristo en nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener más gozo, a disfrutar tu presencia. Gracias, Padre, por tu amor perdonador, porque tú nos amaste primero y porque gracias a eso hoy nos podemos acercar a ti. Oramos y te damos gracias por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hola hermanos, les mandamos un cariñoso saludo desde acá a nuestro departamento y queremos compartir con ustedes una alabanza que se llama Cubierto en Santidad. 1, 2. Dios de amor y gran bondad, eres justo al amar. Ante ti queremos estar en santidad. Lo creado ya pecó, queriendo un Salvador. En Jesucristo somos renovados. Soy nueva criatura, un reflejo de tu hermosura. Es tu gracia el que transforma mi andar. Desde siempre amado, para siempre exaltado. No me ves en mi pecado, puedo estar cubierto en santidad. Dios de amor y gran bondad, eres justo al amar. Ante ti queremos estar en santidad. Lo creado ya pecó, requiriendo un Salvador. En Jesucristo somos renovados. Soy nueva criatura, un reflejo de tu hermosura. Es tu gracia el que transforma mi andar. Desde siempre amado, para siempre exaltado. No me ves en mi pecado, puedo estar cubierto en santidad. Cristo amado, exaltado, gracias por venir. Oh Dios santo, te adoramos, gracias por venir. Cristo amado, exaltado, gracias por venir.
Oh Dios santo, te adoramos, damos gloria a ti. Soy nueva criatura, un reflejo de tu hermosura. Es tu gracia que transforma mi andar. Desde siempre amado, para siempre exaltado. No me ves en mi pecado, puedo estar cubierto en santidad. Buenos días, hermanos. Les saludamos afectuosamente en el nombre del Señor. Estamos acá en casa, la rutina en la semana, trabajo, Rodolfo también con sus actividades, pero gozosos también de saber que el Señor nos acompaña en medio de toda esta situación que estamos viviendo como país, como comunidad, como familia también. Sabemos que tanto Rodo como yo y otros hermanos de la iglesia también tienen a sus familias lejos, y por eso Rodolfo nos va a dirigir en la lectura de la Biblia y luego vamos a hacer una oración de intercesión. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a leer el Salmo 118 del versículo 5 al 7. En el nombre del Señor Jesucristo. Desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo, Él es mi ayuda. Ya veré por los suelos a los que me odian. Amén. Oremos. Amado Padre, Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tenemos un tiempo en el cual podemos tener comunión contigo, y a pesar, Señor, de la distancia, a pesar de que no nos hemos visto por mucho tiempo, tú has sido fiel, Señor, con nosotros, Señor, y tenemos la plena confianza que tú estás con nuestros hermanos. Bajo este mismo orden, Señor, te pedimos, Señor, en este tiempo, por la familia. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos. Sabemos que hay gente que tiene familiares en distintas regiones, Señor, y la preocupación muchas veces se hace ver por el hecho de toda esta situación mediática que estamos viviendo como país, Señor. Pero también creemos, Señor, y confiamos en ti, en que tú eres un Dios soberano y que tiene el control de todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, también a permanecer velando cada día, Señor, orando, perseverando en la Escritura, orando unos por otros a pesar de que no nos veamos, Señor. Y también que pueda, Señor, guiar a nuestras autoridades, Señor, al gobierno, Señor, a que puedan tomar decisiones concretas respecto a todo lo que está pasando, para que también podamos tomar medidas en cuanto a esta situación. Te ruego, Señor, por el ánimo de cada uno de nosotros, Señor, y no tan solamente de esta iglesia, Señor, sino que por la iglesia de Cristo. Puedas, Señor, tú obrar en nuestras vidas, Señor, y podamos crecer, que este tiempo sirva también para crecer, para conocerte, para buscarte y honrarte en todo tiempo y lugar, Señor. Tanto como Rodolfo, como yo, como los hermanos que están en nuestra amada iglesia Príncipe de Paz, Señor, como también aquellos hermanos que conocemos, Señor, y sabemos que están en otras iglesias, Señor. Te rogamos, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos, por la situación en nuestro país, la situación en el mundo, Señor, y que tú puedas, Señor, glorificarte, Señor, cada día en esta situación, Señor. Creemos en ti, Señor, y confiamos en ti, y no tememos, Señor, porque tú estás de nuestro lado, Señor, y cada día, Señor, nos bendice, Señor. Gracias porque nos fortaleces, Señor, y que usas este tiempo para poder buscarte, poder honrarte, poder, Señor, servirte a medida que pasan los días, Señor, y en donde hemos podido, Señor, tener comunión contigo, Señor, de una manera más secreta, de una manera en el cual donde nadie nos ve, Señor, así como dice tu Escritura, pero tú estás ahí, Señor, escuchando nuestros ruegos, Señor, y nuestras peticiones por todo este sufrimiento,
esta situación, esta tristeza que ha visitado a muchos de nuestros compatriotas, a muchos de nuestros familiares también, donde ha tenido la preocupación laboral o la presión misma de muchas veces ver que las cosas o los números no están bien, Señor, pero tú eres soberano y tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y confiamos en eso, Señor, porque es una gran verdad, Señor, que nos pueda fortalecer en este tiempo. Todo esto, Señor, lo rogamos en tu mérito y descansamos en tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos. Les saludamos con mucha alegría de poder compartir este tiempo de adoración y de recibir de la palabra del Señor, aunque sea a la distancia, pero felices de estar todos juntos. Queridos hermanos, estamos contentos por verles a ustedes también en los programas anteriores y les damos gracias al Señor porque podemos participar en este culto de adoración a Dios. Le vamos a cantar todo porque va a estar expuesto ahora la letra en la pantalla, el himno "Oh, qué amigo nos es Cristo". Hoy día, hermanos,
se celebra en el calendario litúrgico el Domingo de Ramos o Domingo de la Entrada Triunfal. Hay muchas supersticiones respecto a este día. Los que vienen desde el catolicismo saben que hay una especie de poder que le dan al ramito que entregan durante la misa que se celebra este día. Ahora bien, cuando ya hemos conocido el Evangelio de la verdad, nos damos cuenta de que los ramitos y que cualquier otra cosa es un accesorio a lo que realmente nosotros como pueblo cristiano, como cristiandad, celebramos. Y celebramos a Jesús como Rey. Leímos anteriormente el Evangelio de Lucas en el capítulo 19 del 25 al 44 y nos pudimos dar cuenta que este relato es un relato que tiene varios matices. Jesús va presentando o va construyendo una llegada a Jerusalén y él sabía exactamente a lo que iba a Jerusalén. Él iba a morir. Ya antes en los evangelios nosotros podemos ver que Jesús anuncia su muerte. De hecho, en el capítulo 18, en los versículos 31 al 34, ya Jesús había anunciado por última vez su muerte. También debo señalar que cuando Jesús anuncia su muerte, nunca deja de anunciar también su resurrección. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta para el sermón del próximo domingo. Entonces, más de una vez Jesús o los seguidores de Jesús, el pueblo de Israel, quiso proclamar a Cristo como un rey. Pero siempre él lo evitó. Incluso él se escabulló en algún momento de la gente que de muy buena intención quería nombrarlo como rey. En una de esas escenas la encontramos en la alimentación de los 5.000. O sea, si puede alimentar con 5 panes y 2 peces a 5.000 personas, entonces él es el rey que estamos esperando. Entonces Jesús se acerca a Jerusalén. Era un domingo por la mañana. Estaba por entrar en la ciudad. Los caminos estaban llenos de gente porque se iba a celebrar la fiesta de la Pascua. Entonces mucha gente de otras ciudades venía a adorar a Jerusalén. Los judíos tenían que venir por lo menos una vez, los judíos de otras regiones, a celebrar las fiestas, una de las fiestas principales, por lo menos una al año, en Jerusalén. Entonces había mucha gente de Galilea que probablemente también conocía a Jesús y que había visto sus milagros. También gente de Jericó que había visto la sanidad de Bartimeo y probablemente también ellos lo alabaron con gran entusiasmo. Entonces había mucha inquietud respecto a lo que iba a pasar después de esa entrada. Jesús sabía que este era el último viaje que tendría a Jerusalén. Entraba a la ciudad para sufrir. Pero antes que esto sucediera, quería darle a conocer a Israel de manera definitiva quién era realmente. Entonces, Jesús se presenta como el rey de Israel. No importa cuán equivocados estuviesen los discípulos o los habitantes de Israel respecto a la naturaleza de su reino. No importaba aquello, porque ciertamente ellos entendían que el carácter de su reino era distinto. No era el que Jesús estaba anunciando, y él lo aclara varias veces en los evangelios. Entonces la gente quería proclamar a Jesús como rey porque entendían que era el que había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Hay que entender la idea escatológica sobre la venida de Dios, sobre la venida del Mesías en la teología judía. Mira, quiero explicar, antes de partir con las divisiones del sermón, tenemos que entender primero la escatología, o sea, ¿qué creían ellos respecto a los días finales? ¿Qué creían los judíos? Creían lo siguiente:
al revisar todas las profecías del Antiguo Testamento, aparecen la venida del Mesías y la inauguración del reino como un reino eterno, como un reino de paz, etc. De hecho, Mateo y Juan citan no solo el Salmo 118 que cita aquí Lucas, sino que también citan la profecía de Zacarías 9:9, donde dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Los judíos creían que inmediatamente después de la venida del Mesías se instauraría el reino eterno de Dios y los enemigos de Dios serían destruidos. Recuerden que Juan el Bautista le envía a preguntar a Jesús diciéndole: bueno, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú al que esperamos? Porque tampoco obedecía a la convicción que tenía Juan el Bautista sobre el carácter del reinado de Jesús. Ahora bien, ellos habían entendido de una manera errada la inauguración del reino de Dios. Ellos creían que había un solo evento, es decir, solamente la primera venida de Cristo y luego la instauración del reino. Sin embargo, nosotros podemos ver en las profecías del Antiguo Testamento que está la primera venida de Cristo, donde viene salvación. Por ejemplo, los invito a leer el libro de Joel, donde está la profecía, Joel 2, la profecía que cita en Hechos Pedro, cuando predica, después del derramamiento del Espíritu Santo, habla de los últimos días y luego del último día. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un intervalo entre la primera venida de Jesús, donde se inaugura el reino, hasta llegar a la segunda venida de Jesús, donde el reino es consumado y completado en su totalidad. Entonces lo que creían ellos era que Jesús venía a instaurar el reino de una manera violenta, militar, liberadora de los enemigos que ellos tenían en ese minuto, que eran los romanos. Entonces, en resumidas cuentas, la entrada de Jesús es importante. ¿Por qué? Porque es una afirmación del plan de Dios y de la naturaleza real también de Jesús. En primer lugar, entonces, me gustaría señalar que Jesús se revela como un rey, señor justo. Cuando entran cuando van camino a Jerusalén, hay una pequeña aldea. Y esta pequeña aldea, que está frente al Monte de los Olivos, envía a algunos de sus discípulos a pedir un pollino, una cría de asna, porque el Señor lo necesitaba. Entonces, cuando van allí, le dicen, toman el pollino, lo están desatando, y Jesús les dice que si alguien pregunta, que el Señor lo necesita. Y sucedió exactamente así. La respuesta nos parece impresionante, porque el Señor dice: el Señor lo necesita, y la palabra aquí utilizada es Kyrios, o sea, el Señor, el amo, el dueño. No tenemos certeza si sabía exactamente quién se lo estaba pidiendo, pero se cumplió lo que Jesús había dicho. En el trasfondo cultural de esta respuesta está el derecho de anjaria, por el que un dignatario tenía la facultad de utilizar los bienes de sus súbditos por razones personales. Este derecho se extiende a personas también como los rabinos. Entonces, la petición probablemente fue recibida por ellos diciendo: el Señor lo necesita, y se refería precisamente a Jesús. Esto indica un sentido de propiedad. Un sentido de propiedad. El Señor lo necesita. Está diciendo el amo, el dueño de este asno. El dueño entendió que él era un mayordomo y que había un verdadero dueño de ese asno. Cuando decimos Señor al Señor, lo que estamos diciendo y declarando que Él es dueño de nuestra vida, que ya no nos pertenecemos,
que nuestra vida no nos pertenece, que nuestra familia no nos pertenece, que nuestra iglesia no nos pertenece, sino que todo pertenece al Señor. ¿Cuán difícil es vivir en esta frecuencia? ¿Cuán difícil es vivir en esta dimensión de entendimiento de que todo lo que tenemos es del Señor Jesucristo, que Él nos lo ha dado para administrarlo? Pero ¿cuántas veces el Señor nos ha pedido de aquello que es de Él y nosotros se lo hemos negado? Desde nuestro propio tiempo. ¿Cuántas veces usted ha sido insolente con el Señor, tomando del tiempo que a Él le pertenece? El día del Señor es el día del Señor. ¿Y saben cuánto dura el día del Señor? El domingo completo. No es una simple costumbre o una exageración de los pastores presbiterianos que exhortamos continuamente a nuestras iglesias que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado, exhortarlos respecto del día del Señor. Porque es un mandamiento, y no solo un mandamiento que pertenece a los 10 mandamientos, cuya ley no está caduca, sino que es un mandamiento creacional. Es Dios quien descansó de su creación y nos invita a descansar en Él, descansar en su obra redentora el domingo por la mañana y descansar en su obra creadora cuando visitamos a nuestros padres, cuando hacemos obras de misericordia, cuando visitamos a un enfermo, etc. El domingo no es suyo, el domingo es del Señor. Mucha gente sale de los cultos diciendo: el culto estuvo fome, el sermón estuvo muy largo, casi me quedé dormido, y cantidad de cosas que ustedes saben que la gente dice. Al Señor no le importa su opinión del culto. Debemos preguntarnos: ¿qué le pareció al Señor el culto que hoy día le rendimos a Él? No es un show, no es una puesta en escena, sino que es la adoración al Rey del universo. Este día es del Señor, este día no es suyo. Pasa también con nuestros talentos. Cuando queremos aprovechar las cosas que el Señor nos ha dado en cuanto a talentos y dones para nuestro propio beneficio y no para beneficiar a otros. Y así, el dinero. Por ejemplo, cuando entendemos que el dinero es del Señor, no ponemos ninguna traba para creer y practicar la disciplina del diezmo. Cuando uno reconoce que devuelve el 10% a Dios y que Dios, en un acto de benevolencia y de condescendencia, nos deja administrar el siguiente 90% que también es de Él, tenemos que decir: realmente el Señor tiene una, comillas, confianza increíble en nosotros dejándonos el 90%. Con la rectitud y la fidelidad en nuestro diezmo y con la generosidad con nuestras ofrendas, podemos hacer que el reino de Dios se extienda. ¿Por qué? Porque hay un sistema que funciona simplemente con recursos. Debemos pagar ciertas cosas. En un futuro no muy lejano tendremos que sostener a un pastor a tiempo completo. A un pastor, queridos, que no solamente es un matrimonio joven, diciendo, bueno, tal vez no necesitan tanto, ella trabaja. No se trata de aquello, sino que de lo que se trata es que el obrero es digno de su salario. Y nuestro hermano Eliezer, u otro que pastoree la séptima iglesia, debe ser sostenido por usted, por su aporte fiel y dadivoso. Dios lo va a usar a usted para decir: esto es del Señor,
es todo del Señor, el Señor lo mandó a pedir, ahí está, es suyo, yo lo administro. Por eso, hermanos, el Señor se manifiesta como un Señor justo. ¿Saben por qué? Porque devuelve el pollino que a Él le pertenece. Y el Señor eso hace con nuestra vida. Devuelve. El Señor nos devuelve el pollino y nos permite administrarlo. La reclamación del Señor no era, quiero todo para mí. No, porque ya es de Él. Sino que lo pide y lo devuelve. El Señor hoy nos pide que le entreguemos nuestra vida, nuestros propósitos, nuestras agendas egoístas, nuestros planes que no buscan el reino de Dios. Pongámoslos delante del Señor y entreguémoselo para que el Señor nos corrija, para que el Señor nos reencamine. También comprometamos nuestro tiempo, nuestras billeteras para servir al Señor, para servir a su iglesia. En segundo lugar, también se presenta como un rey humilde. Jesús entra en un pollino, en un pequeño burrito. Esto muestra dos cosas. Primero, la humildad del reinado de Jesús que está presentando en este minuto. Muchos esperaban seguramente un rey de la época, probablemente en un caballo, probablemente con una armadura, pero Jesús elige un pollino para entrar, muy parecido a un pasaje del Antiguo Testamento donde aparece Salomón. Es cierto que tiene un aspecto regio, un aspecto real, de realeza, digo. Pero eso lo entendían más bien los judíos con esa imaginería en ese contexto. Pero servía también, en segundo lugar, para no espantar a los romanos y provocarlos para que ellos tomaran acciones en contra de él. Entonces Jesús también de manera prudente, sin tentar a Dios, entra de esta forma, que es una forma humilde, pero que muestra también una entrada majestuosa de humildad. La esperanza mesiánica, como decía, del Antiguo Testamento, no habían sido entendidas por todos. ¿Por qué razón? Porque ellos esperaban precisamente eso, un gobierno o un reino político que viniera a salvarlos de su principal enemigo, que era Roma. Ellos no habían entendido que el principal enemigo era su propio corazón duro, su propio corazón inconverso, que necesitaba ser regenerado por el Señor. No entendían que su principal enemigo era el pecado. No sabían que el principal enemigo también era Satanás, a quien el Señor vino a atar, a destruir o a paralizar temporalmente para que el evangelio fuera predicado. Entonces, ellos se inclinaban a pensar en un rey político, liberador de Roma. Un rey podía montar, como dije ocasionalmente, en un asno. Pero lo que hace aquí es presentar al Mesías, como lo hizo Zacarías, como un príncipe de paz. Sí, un príncipe de paz, que viene a dar la paz, y ya vamos a entender qué tipo de paz es la que nos da el Señor. Entonces, el texto de Lucas, respecto al Domingo de Ramos, no menciona nada de las ramas de palmera. Probablemente porque la imaginería judía era compleja para aquellos receptores gentiles del Evangelio de Lucas. Se estaba celebrando la fiesta de la fiesta de la Pascua, y era mucho más normal y habitual que se utilizaran ramas en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, con estos dos elementos, Jesús pone
en esta puesta en escena maravillosa de su reinado, la Pascua representando el sacrificio y también la fiesta de los tabernáculos, recordando la liberación y el sustento de Dios en el desierto, anunciando también la liberación final. Entonces tenemos estos dos hermosos enseñanzas unidas en un solo evento que lo podemos ver las ramas en otros evangelios. Queridos, nuestros planes son muy distintos a los de Dios. Muchas veces podemos esperar que en nuestra vida sucedan las cosas de determinada forma. Sin embargo, Dios muchas veces vuelca esto. ¿Por qué? Porque no entra en un caballo brioso, entra en un pollino humilde. Su reino es oculto. Dice que no es de este mundo. Está en acción, está inaugurado, está en medio nuestro, pero todavía no está revelado para todos. El Señor lo consumará en el último día. Entonces, cuando vemos a este rey humilde, tenemos un llamado también nosotros de parte del Señor a ser humildes con los demás. El Señor tenía mucho de qué jactarse. Él era el Hijo de Dios, era Emmanuel, Dios con nosotros. Sin embargo, Jesús estuvo siempre de manera humilde, dispuesto a servir a otros. Hoy es tiempo, en tiempo de pandemia, es tiempo para ayudar, es tiempo para servir, es tiempo para estar en alerta para servir a otros. Es cierto que debemos balancear o nivelar, equilibrar, esa es la palabra, equilibrar el cuidado personal con el cuidado de otros. Y aquí en esta pandemia está muy unido. Pero si usted tiene la posibilidad y la salud y los medios de ayudar a algún vecino en este tiempo de dificultad. Ayer conversaba con un hermano que está ayudando a un pastor a ir a hacer todas sus compras porque ellos tienen una hija con enfermedad crónica, no sé específicamente qué enfermedad, pero que está en el grupo de riesgo. Y este matrimonio joven va, cada vez que este pastor y su familia lo necesitan, va y compra la mercadería que ellos necesitan y la llevan a su casa. Son actos simples y sencillos de servicio. ¿Cuántos actos de servicio hizo el Señor? Muchos. Pero el acto de mayor servicio que el Señor hizo por su pueblo fue dirigirse hacia Jerusalén, al lugar donde Él iba a ser crucificado, sabiendo todo lo que le iba a pasar. Él puso su vida para servirnos a nosotros, para salvarnos, para aplacar la ira del Padre y pagar por todos nuestros pecados. Si el Señor nos sirvió así, ¿por qué no podemos servirnos unos a otros? En tercer lugar, se presenta como un rey salvador, ahí del 37 al 40. Las palabras de las personas manifiestan el deseo que tenían sobre la venida de este rey davídico. Un salvador precisamente terrenal, guerrero, nacionalista. Dice el texto que leemos en Lucas: bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. En los otros evangelios agregan una declamación anterior que dice Hosana. Y Hosana significa sálvanos ahora. Era la salutación típica cuando un rey llegaba. El rey era simbolizado como salvador, como aquel que llevaba el liderazgo, como aquel en el cual estaba la esperanza del pueblo. Precisamente aquí nos dice, en este evangelio, que son los discípulos de Jesús los que inician esta alabanza. Y la multitud se
se adhiere a esta alabanza que los discípulos de Jesús habían iniciado. Ellos esperaban algo, realmente. Esperaban algo. Esperaban la manifestación del reino de Dios. Esperaban la salvación que les daría el Señor. Entonces, este reino, ¿cómo se manifiesta? No como las expectativas que tenían ellos de ese tipo de salvación, sino que se manifiesta, primero, en la irrupción del reino para traer salvación. Fíjense lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, en el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo. Dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios se trata de salvación, se trata de ser rescatado del pecado, se trata de nacer de nuevo. Seguramente en el imaginario judío, cuando habla de nacer de nuevo, recuerdan a la profecía de Ezequiel del valle de los huesos secos, cuando comienzan a resucitar esos muertos. La regeneración, la salvación que viene de parte del Señor. Y en segundo lugar, también la llegada del reino es plenitud de vida para los que son parte de él. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No son esas la base del reino de Dios, sino que dice que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Son cosas muy distintas las que trae el reino de Dios para nosotros. Cada vez que hay justicia, cada vez que hay paz, cada vez que hay gozo, el reino de Dios se manifiesta. El Espíritu Santo es el medio por el cual nosotros experimentamos de manera real el reino de Dios. Porque respecto de comida y bebida y de justicia, paz y gozo, no es que unas cosas sean reales y otras sean irreales, sino que unas son materiales, es cierto, y otras son espirituales. Está diciendo lo siguiente, que la base de lo que se trata el reino de Dios es de cosas espirituales. Y claramente cuando la espiritualidad está correcta y centrada en el Señor, lo que nos rodea, las cosas que hacemos, las entretenciones que buscamos, etcétera, están de acuerdo a los parámetros también del reino de Dios. Los fariseos, aparecen los fariseos aquí, los versículos 39 al 40, y dice así, esto de la juventud, dice, algunos de los fariseos que iban entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús les dijo, si estos callaran, las piedras clamarán. Era muy mal visto, parece, que ellos estén proclamando como rey o como Mesías. Los fariseos sabían exactamente las citas del Antiguo Testamento, Zacarías, los salmos que se estaban citando para recibir a Jesús. Entonces no correspondía porque ellos eran opositores a Jesús respecto de su mesiasgo. No creían que él era el Mesías. Y luego Jesús les dice, bueno, si ellos no hablan, la creación va a hablar. Las piedras hablarán. ¿Qué significa esto? Que la salvación, o más bien la creación, también reclama por aquellos efectos del pecado. También aclama a Dios. Vemos el Salmo 19, la primera parte, hablándonos que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso es lo que llamamos en teología revelación general, que podemos ver en la creación clama y grita que existe un creador. Esta misma salvación, esta misma creación, también dice que clama, también dice que está afligida. Y dice así, el Romanos 8, capítulo 20 en adelante. Porque la creación fue sujetada a vanidad por su propia voluntad. Por su propia voluntad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma
será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gozosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esta es una imagen escatológica maravillosa, presentando a la creación gritando, gimiendo, tal como nosotros también gemimos por nuestra redención o por nuestra salvación final. Aquí habla de la redención de nuestro cuerpo, o sea, la resurrección, el último día. Así lo anhelamos. La creación hoy día gime porque está bajo corrupción. Y nosotros podemos ver claramente, queridos hermanos, que la creación ciertamente está pidiendo algo. No lo quiero llamar como una especie de personificación de la creación o la Pachamama o lo que se diga. No, estoy hablando de la creación de Dios, que tiene un diseño determinado y que nosotros los seres humanos a lo largo de la historia la hemos mal administrado, hemos sido malos mayordomos. Andan circulando muchos videos sobre la recuperación de espacio de los animales, etc. Creo que hay de una agencia alemana un video que es una agencia bastante seria, un video que está circulando en redes sociales donde precisamente han habido cambios importantísimos respecto a la contaminación, respecto de animales. El otro día tuvimos acá nomás un puma que llegó hasta la comuna de Ñuñoa. ¿Qué quiero decir con esto? Que intereses egoístas. Miren, nuestros y de los más ricos del mundo son los que impiden la conservación y la buena administración de este planeta que el Señor nos ha regalado. Nosotros deberíamos ser los principales ecologistas porque sabemos quién creó y quién sostiene. Nosotros debemos cuidar el medio ambiente porque la creación gime, pero sabemos que nosotros no podemos dar la solución final. Ese es el punto. Nosotros podemos administrar bien, pero la liberación final de esta creación la dará el Señor en el último día. Cuando por medio del fuego será purificada, como dice el apóstol Pedro. Y juntándola con la descripción escatológica del apóstol Juan en el Apocalipsis, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. No innovada, sino restaurada, renovada. La misma tierra que Dios creó, el Edén recuperado, ahora en todo el mundo. Sigamos cuidando lo que el Señor nos ha regalado. Los fariseos pusieron este punto y Jesús les respondió que las piedras hablarán. Y ciertamente la creación también clama y gime. Entonces, en el único que encontramos salvación es en nuestro Señor Jesucristo. Por su sacrificio en la cruz hemos sido salvados. No podemos hacer absolutamente nada nosotros para habernos ganado la salvación. Es un mero acto de gracia que Cristo lo hace posible con su muerte, con su resurrección, con su ascensión y también con su intercesión. Nos hemos acostumbrado, queridos hermanos, a un Salvador a nuestra medida, o que venga a solucionar nuestras circunstancias actuales de vida. Y actuamos exactamente igual con una mirada escatológica judía. Eso quiere decir que tenemos una idea de Jesús y de su reinado que no se condice con lo que Jesús ha dicho. Ciertamente que con Cristo las circunstancias más adversas de la vida podrían constituir un cincel de Dios para moldear nuestras vidas. Los que hemos pasado por situaciones angustiantes, por situaciones difíciles en la vida, por pérdidas de familiares, por hijos que a nuestro parecer murieron antes, por padres que murieron tan jóvenes.
por hermanos nuestros que lo hemos visto sufrir antes de morir, por una muerte tan rápida como la que acabamos de lamentar de la esposa del pastor Molina. Los que hemos vivido experiencias de ese tipo, sabemos que con Cristo esas adversidades son instrumento en su mano para construir su imagen, la imagen de Cristo en nosotros. Es cierto, el Señor no nos evita el dolor, nos hace pasar por él, pero tenemos la confianza de que Él es un Rey Salvador y que estamos seguros con Él. Y en cuarto y último lugar, se presenta como un Rey Pastor. Y aquí volvemos a hablar del cuidado que el Señor tiene por nosotros. En los últimos capítulos vemos a Jesús llorar sobre Jerusalén, diciéndole que si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Este pasaje representa un contraste muy importante entre la alegría y lo efusivo que estaban los discípulos y también la multitud cuando Jesús entró y lo que le pasó a Jesús al ver a la ciudad. La paz de la que habla acá no es ausencia de guerra, sino que lo que está diciendo es que la paz que realmente necesita el pueblo no es aquella, no es ser liberado de los romanos, sino que lo que ellos necesitan es una correcta relación con Dios. Lo que no estaban teniendo los judíos de ese tiempo, que eran absolutamente moralistas, y que los líderes del pueblo hacían cargar cosas al pueblo que ellos eran incapaces y que no estaban dispuestos también a cargar sobre ellos. En los versículos 43 al 44 profetiza la destrucción de Jerusalén en el año 70, siendo muy explícito. Van a venir días cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor y te citarán. Ahí está citando el sitio que hizo Vespasiano y Tito en el año 70 sobre Jerusalén, alrededor de Jerusalén para invadirla. Resistieron algún tiempo, pero finalmente destruyeron las murallas, destruyeron el templo y se cumple también la profecía de Jesús cuando él dice en unos días más en este relato, de hecho en el siguiente relato cuando dice que no quedará piedra sobre piedra. Jesús estaba diciendo que él podía botar el templo, destruir el templo y levantarlo en 3 días. ¿Qué quería decir Jesús con esto? Jesús quería decir que no estaba hablando del templo de Jerusalén, sino que el templo iba a ser reemplazado, que el templo era Él, que se iba a derribar por 3 días y al tercer día iba a ser restaurado. Iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Entonces, Israel no escucha a Jesús, Israel no creyó en Jesús. La ciudad de Jerusalén despreció a Jesús y vino la destrucción más adelante. El templo ya no era habitación de Dios, porque el templo es Jesús mismo. El templo representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Hoy día la presencia de Dios, después de su muerte y resurrección, en medio de nosotros, es Jesucristo. Él es el templo, Él es el Emmanuel, Él es el Dios con nosotros. Él es la imagen de Dios, la imagen perfecta de Dios. Entonces ya no era el templo, era Jesús. Y también hoy día la iglesia es el templo de Dios porque ella es la habitación del Espíritu Santo en medio nuestro. Entonces cada uno de nosotros somos morada de Dios. La presencia de Dios ya no depende de dónde estemos, como se lo dijo a la mujer samaritana, sino que el lugar es en espíritu.
ya no allá ni acá, sino en espíritu y en verdad. Ese es el lugar donde Dios es adorado. Y por eso hoy día no tenemos una necesidad imperiosa de reunirnos en un templo, porque, a decir verdad, las reuniones de personas dentro del templo eran reuniones paganas. En el judaísmo solo entraban los sacerdotes, la gente quedaba en el patio. No digo que nosotros tengamos una costumbre pagana, pero lo que estoy diciendo es que los primeros cristianos se reunieron en casas, luego ciertamente se reunían en templos, pero no es eso, no es el lugar donde está el Señor, sino quiénes están para que el Señor esté con ellos. Si estamos adorando en el Señor en espíritu y en verdad, estamos en el mismo lugar. Jesús sigue mirando a su pueblo, pero ya no lo mira con tristeza, sino lo mira como una multitud de hombres y mujeres, como su rebaño, como aquellos que sí escucharon su voz, como aquellos que sí le siguen, no como este Israel que está dispersada como ovejas que no tienen pastor. Nosotros sí tenemos un pastor, el mejor pastor, el real pastor, el pastor de los pastores, el que cuida a la iglesia, ese es Jesucristo. Nos cabe preguntar, ¿eres una oveja de Jesús? Es decir, ¿lo sigues? ¿Oyes su voz y le sigues? ¿O solamente oyes su voz? Es un ruido en tu oído. O oyes su voz y le sigues. Esa es la marca de una oveja. Querido hermano, si tú escuchas la voz de Dios y no tiene ningún sentido para ti, necesitas arrepentirte y tener fe en Jesucristo. Si la palabra del Señor la escuchas y la practicas. Practicar no significa ser perfectos en la obediencia al Señor, porque ciertamente no podemos lograr perfección. Pero tu intención es obedecer, tu intención es que el Señor trabaje cada día en tu vida, tu intención es que su palabra te edifique. Si es así, entonces estás en un buen camino, en el camino de Jesucristo, ese camino donde nos paramos, nos caemos, nos volvemos a caer, nos paramos una vez más y el Señor está con nosotros. También hay una lección tremendamente importante. Jesús es el pastor, pero también nosotros podemos cuidar. Pastor, básicamente su significado es cuidador. Entonces, en este tiempo, donde el aislamiento nos puede producir soledad, tenemos que verlo como una oportunidad. Una oportunidad para cuidar de otros y ser cuidado por otros. Sea creativo, dé muestras de amor, haga una llamada, comparta en esta aplicación que se ha hecho famosa, Zoom, júntese con sus amigos, con sus hermanos, para reír, para llorar, para orar. Somos una comunidad. Debemos vivir en comunidad. Queridos hermanos, que el cuidado que Jesús nos da sea el mismo cuidado que nosotros tengamos para con su propio cuerpo. Cuidemos a otros, cuidémonos entre nosotros. Estemos orando, sabiendo cómo está el otro. En conclusión, queridos hermanos, el mensaje de este domingo no son los ramos, aunque es muy lindo, a mí me gusta mucho esto de los ramos y todo, en términos estéticos, pero no son los ramos. El mensaje de este domingo de entrada triunfal, de Domingo de Ramos, es Cristo Rey, el Cristo Rey que es un Señor justo, un Cristo Rey que es humilde, un Cristo Rey que es nuestro Salvador y un Cristo Rey que es nuestro pastor.
Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Los voy a invitar a tener un momento de oración y luego a recibir la bendición de nuestro Señor. Señor amado, te damos tantas gracias por tu palabra, porque tú, Señor, nos hablas por medio de ella. Nos permite, Señor, reconocerte como aquel que nos ha salvado, aquel que nos gobierna. Te damos muchas gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a entrar como un rey humilde, a morir como un pecador y delincuente, a resucitar como Dios. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestro pecado, tú enviaste a tu Hijo y lo vindicaste, Señor, con la resurrección. No quedó allí, no quedó en la tumba, sino que vino a morir y a resucitar para nuestra salvación y nuestra justificación. Te damos muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque realmente es el regalo más maravilloso que hemos recibido en nuestra vida. Te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia, que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión del Santo Espíritu sea con todos ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Un abrazo, queridos hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una buena semana, oren por los que están enfermos, oren por el sistema de salud, para aquellos que están trabajando en el sistema de salud. Muchos hermanos de la Iglesia Presbiteriana y de muchas iglesias están trabajando allí. Oremos también por aquellos que son inconversos, que son ateos, pero que están poniéndose al servicio de los enfermos. Oremos también por aquellos que se sientan solos hoy día, por aquellas familias que están teniendo necesidad. Y también vamos en auxilio de ellos. Que Dios les bendiga. Un abrazo gigante.